Fui empleado de una gasolinera a las afueras de mi ciudad. Mi turno era el de la noche, ya que por el día tenía que asistir a la universidad. Esa gasolinera estaba ya a varios kilómetros. No había ninguna construcción alrededor, solo monte. Era muy tranquilo. La verdad es que por la noche casi no había clientes. Por mucho llegaban 5 clientes en toda la noche. Por eso me gustaba, porque así podía hacer mis tareas sin tantas distracciones. Y no, para nada me daba miedo estar solo. Pero una noche, todo cambió. Era eso de las 2 de la mañana. Yo tenía mis audífonos puestos mientras terminaba unos apuntes de la escuela, cuando de pronto entró una señora. Se veía bien arreglada y vestida muy elegante. Se dirigió hacia el fondo del pasillo y pude ver por el espejo de seguridad que se detuvo, solo viendo hacia afuera, sin hacer absolutamente nada. Yo me quité los audífonos y estaba listo para cuando viniera hacia la caja para que le cobrara, pero siguió en esa misma posición por varios minutos. Era bastante extraña la situación. Yo me animé a preguntarle que si necesitaba ayuda, pero no respondió nada. Para ese punto yo supe que algo no estaba bien, así que salí del mostrador y caminé hacia donde estaba ella. La señora seguía hasta el fondo, parada en la misma posición y viendo hacia fuera. Pero lo que me llamó la atención es que estaba descalza. Sus pies se veían muy sucios y con algunas heridas. Todo fue muy raro porque, como dije antes, ella iba muy bien vestida y tenía buen aspecto. Le pregunté de nuevo que si necesitaba ayuda con algo, pero otra vez no hubo respuesta. Así que me alejé de ahí y miré hacia afuera, para ver si venía alguien más con ella. Pero no había nadie afuera, ni un carro estacionado. Estaba todo desolado. Yo me pregunté cómo la mujer había llegado hasta ahí. Caminando era imposible, pues para llegar a esa gasolinera desde la ciudad son 30 minutos en coche. Esto ya no me estaba gustando. Así que me animé a preguntarle cómo había llegado hasta ahí, si alguien la había dejado, pero otra vez no hubo respuesta de su parte. Yo comencé a ponerme muy nervioso. No estaba preparado para esa situación, así que solo se me ocurrió decirle que se tenía que retirar, que si no iba a comprar nada no podía estar allí, y por primera vez volteó a verme, pero con sus ojos llenos de miedo. Me dijo casi susurrando: viene por mí. Yo le pregunté que quién, que si llamaba a la policía, pero no me respondió nada. Solo se soltó a llorar desconsoladamente, viendo hacia afuera con un terror inexplicable. Yo cerré la puerta con llave inmediatamente y llamé a emergencias contándoles lo que estaba ocurriendo. La operadora me dijo que enviaría una patrulla, pero que demoraría al menos 20 minutos, pues como les digo, la gasolinera está muy retirada de la ciudad. Colgué el teléfono y le dije a la señora que se tranquilizara, que la policía ya venía en camino. Yo seguía vigilando las puertas y checando las cámaras de afuera, pues pensaba que alguien la quería secuestrar o que la estaba buscando. Para ser sincero, me imaginé muchas cosas. Tomé un bat de béisbol que siempre llevaba por si necesitaba defenderme, pues uno no sabe lo que puede pasar. Trabajar en ese lugar en la madrugada se puede prestar para muchas cosas, desde asaltos o que entran ebrios que después no se quieren salir. Me armé de valor y salí a revisar, pero no había nadie. Solo se escuchaba ese zumbido característico de una noche desolada. Un silencio total. Volví a entrar a la tienda, pero la señora ya no estaba ahí. La busqué en la bodega, los baños y por todos lados, pero no pude encontrarla. Era imposible que se fuera sin que yo la hubiera visto. Solo me asomé por unos segundos en la parte trasera de la tienda. No duré ni medio minuto allá. No sabía dónde se había ido. Así que decidí revisar las cámaras para ver hacia dónde había ido. Y cuando revisé las grabaciones... Soy Hannibal Lecter. Tal vez no hayas oído hablar de mí, así que permíteme presentarme. Soy un psiquiatra, un gourmet, un erudito y una muy especial que solo mata a los que se lo merecen. Y como no me gusta desperdiciar nada, me los como. Quizá te preguntes cómo llegué a ser así. Bueno, te lo voy a contar, pero ten cuidado porque mi historia no es apta para estómagos sensibles. Es una historia donde hay violencia, venganza, amor y de locura. Una historia que te hará cuestionar tu propia moralidad y tu propia cordura.
empezó cuando era un niño, en Lituania, durante la Segunda Guerra Mundial. Mi familia era noble y rica, y vivíamos en un castillo, pero la guerra nos arrebató todo. Mis padres murieron en un bombardeo, y yo quedé solo con mi hermana pequeña, Misha. Ella era lo único que me quedaba en el mundo, y la quería más que a nada. Pero nuestro destino fue cruel. Unos bandidos nos encontraron y nos encerraron en una cabaña. Eran unos monstruos que se alimentaban de carne humana y tenían hambre. Así que decidieron ejecutar a mi hermana. Me obligaron a verlo todo y a participar. Ese fue el día que perdí mi inocencia y que nació el monstruo que llevo dentro. Desde ese entonces juré vengarme de aquellos hombres y dedicar mi vida a cazar y castigar a los que se comportaban como aquellos que se comieron a mi hermana, a los que abusan, a los que mienten, a los que matan, a los que no tienen respeto por la vida humana. Me convertí en un médico y luego en un psiquiatra. Estudié la mente humana y aprendí a manipularla. Me especialicé en los casos más difíciles, los más perturbados, los más peligrosos. Y a algunos de ellos los eliminé, con una elegancia sublime, con un arte sin precedentes, dejándome con un sabor exquisito en la boca. Pero no todo fue fácil. En el camino hubo personas que se interpusieron, como el agente del FBI Will Graham, el millonario Mason Berger, que fue uno de mis pacientes y que quedó desfigurado y paralítico por mi culpa. Él me odiaba y quería vengarse, pero también hubo personas que me entendían, como la agente del FBI Clarice Starling, que me entrevistó en la cárcel y que me ayudó a capturar a un asesino en serie llamado Buffalo Bill. Ella era diferente, era inteligente, era valiente, era hermosa. Ella me fascinó y me enamoré de ella. Así que decidí buscarla y reencontrarme con ella. Me fui a Italia, donde me hice pasar por un profesor de historia. Allí tuve que enfrentarme al inspector Patsy, que me reconoció y quiso entregarme a Berger. Pero yo fui más listo y lo desaparecí. Le arranqué el corazón. De ahí volví a Estados Unidos, donde Berger me esperaba con un plan macabro. Quería alimentar a unos cerdos hambrientos con mi carne. Pero Starling me salvó y juntos acabamos con Berger. Starling quería entregarme a la justicia, pero yo no podía permitirlo. Así que le hice una propuesta. Le dije que se viniera conmigo, que huyéramos juntos, que fuéramos libres. Le dije que la amaba y que la haría feliz. Pero ella se negó. Ella tenía un código, una ética, una lealtad, la cual no le permitía venir conmigo. Así que hice lo único que podía hacer. Me corté la mano con la que estaba esposado y escapé. Le dejé una nota donde le decía que no la volvería a molestar, que la dejaría en paz, que la recordaría siempre. Y así fue como terminó mi historia, o al menos una parte de ella. Porque yo sigo vivo, y sigo siendo el mismo. Sigo siendo Hannibal Lecter, el caníbal, el psicópata, el genio, y sigo buscando a los que se lo merecen, y a los que no. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Me admiras o me temes? En realidad no me importa lo que pienses, ya que estoy enfocado en lo que quiero hacer. Si algún día nos encontramos, entonces sabrás lo que es estar frente a frente con el diablo. Soy Javier, trailero desde hace más de 10 años. Llevo de todo: maquinaria, alimentos, lo que se te ocurra. Las carreteras son mi oficina y las gasolineras mis cafeterías. Me gusta esto, la verdad. No hay jefes encima de ti. El paisaje cambia todos los días. Y hay algo en manejar de noche que siempre me ha parecido relajante. Pero en este trabajo también aprendes que el camino puede ser traicionero. No solo por los accidentes o los asaltos, sino porque a veces te topas con cosas que te dejan con la cabeza dando vueltas por días. Una vez me pasó algo que todavía me hace dudar de todo. No sé si fue pura mala suerte o si simplemente estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero te lo voy a contar tal cual lo viví, para que me digas qué habrías hecho tú. Todo empezó en una de esas rutas que nadie quiere tomar porque son largas y desoladas, pero que igual tienes que hacer porque, pues, el trabajo es el trabajo.
Esa noche llevaba una carga de herramientas hacia un pueblo cerca de la frontera. Era un viaje tranquilo al principio, puro camino recto, pocos vehículos y ni una nube en el cielo. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, y si traes buena música el tiempo se pasa volando. Después de un buen rato, el GPS me marcó un desvío. Era una carretera secundaria, de esas que no están en las mejores condiciones, pero que te ahorran kilómetros. Yo siempre sigo el GPS, aunque esa ruta me dio mala espina desde el principio. La carretera era tan estrecha que apenas cabía el camión, y el único sonido que se escuchaba era el motor y los grillos. Nada más. Iba manejando relajado cuando vi un auto estacionado a un lado del camino. Era un sedán viejo, de esos que parecen haberse quedado parados por falta de gasolina. Las luces intermitentes estaban encendidas, pero no había nadie a la vista. Al principio pensé que tal vez el conductor se había ido a buscar ayuda. Pero bueno, evidentemente no me iba a detener en un lugar tan oscuro solo para averiguar. Entonces seguí manejando. Pero unos kilómetros más adelante, vi otro auto exactamente igual con las luces parpadeando. Frené un poco porque me pareció raro. Pensé, ¿será el mismo? Pero no podía ser, pues no había forma de que me hubiera adelantado sin que lo viera. Eso ya me empezó a inquietar, pero me dije a mí mismo que debía estar cansado y viendo cosas donde no las había. Más adelante vi algo que sí me dejó helado. Un tráiler detenido en mitad de la carretera, sin luces de emergencia y con las puertas de la cabina abiertas. Frené despacio para revisar, pero me quedé dentro del camión. Siempre he escuchado historias de trampas en la carretera donde dejan vehículos abandonados para que alguien se detenga y lo asalten. Encendí las luces altas para ver mejor y fue entonces cuando lo noté. Había manchas de sangre en el costado de la cabina y el parabrisas estaba estrellado desde adentro. Mi instinto me decía que arrancara y saliera de allí, pero otra parte de mí quería entender qué había pasado. Bajé del camión con la linterna en la mano, avanzando con cuidado hacia el tráiler. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Revisé el interior de la cabina y, aunque no lo creas, estaba vacía. No había signos de lucha, solo esa sangre y el silencio. Regresé a mi tráiler con el corazón latiendo muy rápido y mientras avanzaba vi luces detrás de mí. Era un auto, el mismo sedán viejo que había visto antes. Ahora estaba siguiéndome. Traté de mantener la calma pensando que tal vez era alguien que venía por la misma ruta, pero el auto no intentaba rebasarme ni se alejaba, solo se mantenía a una distancia constante. Cada vez que aceleraba ellos también lo hacían. Y cuando frenaba, frenaban. Encendí mi radio para ver si podía comunicarme con alguien en la zona, pero no hubo respuesta, y la señal del celular también estaba muerta. Después de un rato llegué a una curva cerrada y me encontré con un bloqueo improvisado hecho con ramas, piedras y un par de señales oxidadas. Tuve que frenar en seco mientras el auto que me seguía se detuvo a unos metros detrás de mí, y de inmediato vi a dos hombres bajarse. Uno llevaba una palanca y el otro algo que parecía un arma. Mi cabeza estaba llena de adrenalina. Cerré con candado las puertas del camión y traté de pensar rápido. ¿Qué hago? ¿Arranco y trato de pasar el bloqueo? ¿Me quedo y trato de negociar? Mientras pensaba, los hombres se acercaron más gritando algo que no pude entender. No sé si fue instinto o puro pánico, pero pisé el acelerador y dirigí el camión directamente hacia el bloqueo. El impacto fue fuerte, pero el tráiler pasó por encima de las ramas y las piedras como si nada. Los hombres corrieron hacia el auto y en el retrovisor vi cómo trataban de seguirme, pero los restos del bloqueo lograron detenerlos. Seguí manejando sin mirar atrás con el corazón en la garganta. No sabía si los había dejado atrás para siempre o si aparecería algo peor más adelante. Afortunadamente nada ocurrió durante el resto del trayecto, pero mi historia no terminó ahí. Al día siguiente, ya en el destino, revisé mi camión por fuera para ver si había algún daño por el impacto. Mientras revisaba noté algo extraño. Una caja pequeña envuelta en cinta negra estaba escondida debajo del asiento del copiloto. No era mía y no estaba ahí cuando salí.
La abrí con cuidado y lo que encontré me dejó en shock. Fajos de dinero, algunos paquetes pequeños de polvo blanco y una nota que decía: "Te lo dejamos por si cambias de opinión". Ahí entendí todo. Esos hombres no solo me seguían, querían usarme. Seguramente intentaban que transportara algo sin mi consentimiento, o tal vez querían confundir a alguien más. No me interesa saber qué planes tenían conmigo, pero desde entonces pienso mucho en esa noche. Tal vez fue suerte que salí con vida, o tal vez alguien allá arriba me cuidó. Si no hubiera escapado esa noche, quizá esta historia no la estaría contando. ¿Conoces la trágica historia de las 3 hermanas que se ahogaron por amor? Pues quédate hasta el final para que escuches el desenlace de esta leyenda. Bienvenidos a Relatos de Horror, y hoy te voy a hablar de una de las leyendas más populares y antiguas. Se trata de las 3 Pascualas. Todo comenzó en el siglo XVIII en la ciudad de Concepción, donde vivían 3 hermanas llamadas Elvira, Úrsula y Catalina. Eran conocidas como las 3 Pascualas, porque habían nacido el día de San Pascual Bailón. Las 3 eran muy hermosas y virtuosas, y tenían muchos pretendientes, pero ninguna se había casado todavía. Un día, llegó a la ciudad un forastero llamado Diego de Almagro, que decía ser descendiente del famoso conquistador del mismo nombre. Era un hombre aventurero, valiente y seductor, que pronto cautivó a las 3 hermanas con sus historias y halagos. Las 3 se enamoraron perdidamente de él, sin saber que él las engañaba y las utilizaba para su diversión. Diego de Almagro les escribía cartas de amor a las 3, prometiéndole que se casaría con ellas y que las llevaría a conocer el mundo. Las 3 creían que eran las únicas destinatarias de sus palabras y esperaban ansiosas el día de su boda. Pero un día, todo se descubrió. Una de las hermanas, al ver que Diego de Almagro no llegaba a su cita, fue a buscarlo a su casa. Allí se encontró con las otras 2, que también habían ido a verlo. Al comparar sus cartas, se dieron cuenta de que eran iguales y que el forastero las había engañado a las 3. Se sintieron humilladas, traicionadas y desesperadas. Decidieron entonces poner fin a su sufrimiento y se dirigieron a una laguna que estaba cerca de su casa. Allí se arrojaron al agua, abrazadas, y se ahogaron. Sus cuerpos nunca fueron encontrados y se dice que se convirtieron en 3 hermosas flores que flotan en la superficie. Pero eso no fue el final de su historia. Según la leyenda, las almas de las 3 hermanas no descansaron en paz, sino que se quedaron en la laguna esperando la oportunidad de vengarse de Diego de Almagro y de todos los hombres que fueran infieles o crueles con las mujeres. Se dice que, por las noches, se escucha el llanto de las 3 Pascualas, que atrae a los incautos que pasan por ahí. Si son hombres, las Pascualas los seducen con su belleza y su voz, y los invitan a entrar al agua. Si aceptan, las Pascualas los abrazan y los arrastran al fondo, donde los ahogan. Si son mujeres, las Pascualas les advierten del peligro de los hombres y les piden que se alejen de ellos. Si no les hacen caso, las Pascualas las maldicen con una vida de desgracia y soledad. ¿Y qué pasó con Diego de Almagro, el causante de todo esto? Pues se dice que al enterarse de la muerte de las 3 hermanas, sintió remordimiento y quiso ir a la laguna a pedirles perdón. Pero cuando llegó, las Pascualas lo reconocieron y lo atraparon con sus brazos. Le dijeron que nunca lo perdonarían y que pagaría por todo lo que les había hecho. Lo hundieron en el agua y lo ahogaron. Su cuerpo tampoco fue encontrado y se dice que se convirtió en una piedra que yace en el fondo de la laguna. Y así termina la leyenda de las 3 Pascualas, una historia de amor, traición y venganza que se ha transmitido de generación en generación y que ha inspirado obras de teatro, canciones y libros. Si alguna vez vas a Concepción y te acercas a la laguna, ten cuidado. Quizás escuches el llanto de las Pascualas y sientes su mirada. No te dejes engañar por su belleza,
y por sus palabras, podría ser tu última noche. Espero que te haya gustado esta leyenda y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres que te siga contando historias o leyendas como esta, déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima. Soy Freddy Krueger, el señor de tus pesadillas. ¿Te atreves a conocer mi historia? Te advierto que no es para los de corazón débil. Sin embargo, si tienes valor, continúa viendo este video y descubre cómo me transformé en el monstruo que soy. Mi historia comenzó cuando era un niño. Nací en un manicomio, producto del abuso que sufrió mi madre, una enfermera, a manos de 100 locos. De ahí que me llamen el hijo de los 100 maníacos. Mi infancia fue tormentosa. Padecí el abuso y maltrato de mi padrastro, un alcohólico y maltratador. Mi madre me abandonó y me dejó en un orfanato donde nadie me adoptó. Allí aprendí a odiar y vengarme de aquellos que me lastimaban. Comencé a desahogarme con los animales, causándoles daño. También descubrí mi fascinación por el fuego y las cuchillas. Cuando crecí, huí del orfanato y me mudé a Springwood, un pueblo tranquilo y monótono. Allí me casé y tuve una hija. Pero mi familia desconocía mi verdadero yo. Durante las noches salía a cazar niños. Los secuestraba, los en mi taller con un guantelete de cuchillas que había fabricado. Era mi diversión, mi pasión, mi obra maestra. Los niños me temían y me apodaron el acuchillador de Springwood. Un día mi esposa descubrió mi secreto. Encontró mi colección de trofeos, los restos de mis víctimas. No podía permitir que me delatara, así que hice lo que tenía que hacer. Mi hija lo presenció todo y huyó. La policía me arrestó, pero no pudieron condenarme debido a un error en la orden de registro. Los padres de los niños, enfurecidos, decidieron tomar la justicia por su cuenta. Me persiguieron hasta una vieja fábrica, me rociaron con gasolina y me incendiaron. Sentí un dolor insoportable, pero no morí. Mi alma fue reclamada por demonios del sueño, quienes me ofrecieron un trato. A cambio de servirles, me darían el poder de entrar en los sueños de las personas y matarlas desde dentro. Acepté sin dudarlo. Era la oportunidad perfecta para vengarme de quienes me habían quemado y de sus hijos. Así nació Freddy Krueger, el demonio de las pesadillas. Desde entonces he perseguido y desaparecido a muchos jóvenes en sus sueños, utilizando sus miedos y debilidades para torturarlos. He tenido que enfrentarme a algunos que se han resistido, como Nancy Thompson, Kristen Parker, Alice Johnson o mi propia hija, ahora conocida como Maggie Burroughs. Pero nadie ha podido detenerme. Siempre regreso, siempre encuentro la manera de volver. Porque soy inmortal, soy invencible, soy el amo del sueño. ¿Crees que estás a salvo? ¿Piensas que esto es solo una película? Te equivocas. Freddy Krueger existe. Está basado en una historia real, en artículos que leyó Wes Craven, el director y guionista de la saga. En esos artículos se relataba cómo algunas personas en el sureste de Asia murieron mientras tenían pesadillas. Uno de ellos era el hijo de un ingeniero, que se negaba a dormir por miedo a soñar con un hombre quemado que quería matarlo. Una noche se quedó dormido y lo encontraron muerto sin causa aparente. ¿Te suena familiar? Tal vez esa noche Freddy Krueger lo visitó. Así que recuerda, la próxima vez que vayas a dormir, ten cuidado, porque puedo estar esperándote en tu sueño, y si me encuentras no podrás escapar, porque soy tu peor pesadilla. Y recuerda, si mueres en tu sueño, mueres en la vida real. Dulces sueños.